Por eso, Camila, yo creo que de alguna u otra manera hay que saludar a una persona que sabe muy bien qué hay detrás del candidato Sergio Massa, es el referente de la política exterior del señor, que al día de hoy es el líder de las encuestas y además es embajador de Argentina en Suiza. Él es Gustavo Martínez Pandini. Embajador Martínez, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Embajador, ¿qué fue lo que llevó a que Sergio Massa tuviera ese repunte faltando tan solo mes y medio de las elecciones y pasar de un 27% a un 37% y ser el líder en la primera vuelta? Bueno, hubo varios factores involucrados, pero el más importante fue el trabajo que el señor Massa le puso a la campaña, una campaña con mucho pragmatismo y atendiendo las necesidades puntuales de cada sector de la sociedad. Yo escuchaba recién a Camila, hablaba de un continuismo, no me animo a corregir a Camila, pero me animo sí a hacer una precisión. La propuesta de Sergio Massa es la combinación de continuidad y cambio. Continuidad en lo que está saliendo bien y cambio en lo que está saliendo mal. Me parece que había dos expresiones en esta elección. Una era, como las cosas andan mal, voy a romper todo, que son las expresiones de Milei. Y otra que decía, como las cosas andan mal, voy a cambiar lo que anda mal, pero voy a mantener lo que anda bien. Y esa fue la propuesta de Sergio Massa. Por los resultados del domingo uno tendría que suponer que la gente no quiso dar un salto al vacío, prefirió mantener algunas cuestiones importantes para los argentinos, como son la salud pública, la educación pública, las jubilaciones, pero al mismo tiempo reclamar cambios profundos en los temas como por ejemplo inflación, varias cuestiones económicas, y me parece que Sergio Massa logró ese equilibrio, ¿no? Un poco de cambio, un poco de continuidad, como deberían ser casi todas las transiciones democráticas. Embajador Martínez, ya que usted menciona que no necesariamente es el continuismo, usted sabe que estamos en un año electoral en muchas partes del mundo, pero principalmente en América Latina. Nosotros aquí en Colombia tenemos elecciones el domingo. Y algo que llamó mucho la atención y que llama la atención de lo que usted está diciendo es cómo puede ser posible o cómo hizo el candidato Sergio Massa en su estrategia electoral lograr ser el ministro de Hacienda de un país y no cargar con la responsabilidad económica de lo que sucede en Argentina frente a las elecciones, porque usted dice es seguir con lo que está bien y cambiar lo que está mal. Pero lo principalmente que está mal en la Argentina es el tema económico. Vemos desde acá inflación del más del 100%. Por supuesto. Y uno se pregunta, oiga, el ministro de Hacienda, que es el responsable de eso, ¿cómo logró desligarse y no cargar con la responsabilidad en la campaña? Logró eso haciendo lo que hay que hacer siempre, que es decir la verdad y decirle a la gente cuáles son los problemas reales, no esconder la basura debajo de la alfombra. Y Massa lo que les dijo en el fondo es que con estos esfuerzos que se vienen haciendo, sobre todo la gente, ¿no? La gente de menos ingresos, lo que hemos evitado es una hiperinflación. Porque la pregunta no es cómo Massa logró ganar con un 140 de inflación. Quizás la pregunta es cuánto hubiese sido la inflación si Massa no tomaba el Ministerio de Hacienda. Estoy seguro que hubiésemos estado en hiperinflación y gracias a que pudimos poner un freno en la sangría de precios, que es terrible todavía hoy, llegamos a un momento donde podemos estabilizar un poquito la situación y por supuesto que la gente le ha confiado al ministro no solo el manejo de la economía, sino también estas necesidades de reformas muy profundas que necesita Argentina. El proceso que estamos viviendo no es un proceso solo de Argentina, ¿no? Después de la pandemia hubo una salida complicada para muchos gobiernos, muchas variables se complicaron a la hora de poner equilibrio social y creo que el resultado electoral no es un cheque en blanco, no es una carta libre para ningún candidato, es un llamado de atención. Estamos escuchando con mucha atención los reclamos, sabemos que son justos, no nos gusta el nivel de inflación que tenemos, nos preocupa, pero estamos tratando de que al corregir la inflación no rompamos todo el resto. Algunos candidatos están proponiendo para corregir la inflación dolarizar sin dólares, romper relaciones con China, romper relaciones con Brasil, porque se supone que son países comunistas o de izquierda. Bueno, nosotros creemos que en ese caso es peor el remedio que la enfermedad. Entonces les hemos propuesto a la sociedad un cambio ordenado, como dice usted muy bien, atacando los problemas graves que tiene nuestra economía hoy, pero al mismo tiempo protegiendo ciertos bienes históricos de la Argentina que tienen que ver con el equilibrio social. No podemos corregir solamente la inflación y que el resto se destruya solo. Tenemos que corregir la inflación
pero mantener también la educación pública de calidad, la salud pública y gratuita para toda la población, y eso es lo que estamos haciendo. Con nosotros enfrentamos 3 cosas que se encadenaron, que fueron muy complicadas para este gobierno y para cualquier otro gobierno, que fueron una pandemia que destruyó el proyecto de producción de las pequeñas y medianas empresas, los puestos de trabajo, que luego se completó con una guerra que trajo un altísimo costo para América Latina, que fue el encarecimiento de la energía. La ecuación energética en la Argentina sufrió enormemente y terminamos teniendo que importar energía. Eso rompió todas las variables del Estado, nos terminamos endeudando mucho más de lo que queríamos, y para completarla, como si fuera poco, a la pandemia de la guerra, se nos subió una sequía histórica. Hacía 200 años que en la Argentina no surgía una sequía de esta naturaleza, que nos destruyó la producción por un año de todo lo que Argentina exporta. Entonces, fue muy difícil para el actual gobierno salir adelante con esos 3 factores combinados. Insisto, pandemia, más guerra, más sequía. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores. Seguramente algunos errores de política económica se han cometido. No pudimos controlar la suba de precios y ahora tenemos una nueva oportunidad. El mundo parece necesitar lo que la Argentina tiene, que es básicamente proteínas y energía, litio, cobre, productos agrícolas. Estamos preparados para enfrentar este nuevo momento, pero obviamente tenemos que corregir temas de déficit fiscal, temas de desequilibrio en las cuentas públicas, y el candidato y ministro hoy, Sergio Massa, ha sido muy claro. No vamos a tener una economía de déficit como tenemos hoy, vamos a tener una política exterior pragmática, donde ningún criterio ideológico nos debe condicionar a la hora de buscar mercados, a la hora de buscar socios comerciales. Es decir, insisto, como dije al principio de esta conversación, continuidad y cambio, sí, cambio y continuidad. La política exterior de Sergio Massa va a ser una política exterior pragmática, una política exterior con el interés nacional antes que ningún tipo de vinculación ideológica con ningún sector. En comercio e inversiones vamos a ser amigos de todos y satélite de nadie. Vamos a tener una política muy enfocada en buscar mercados, buscar socios comerciales, ingresar a todos los foros que nos sean importantes a la hora de exportar trabajo argentino y manteniendo los valores históricos de la política exterior argentina de muchos años, de 50 años yo diría. Protección de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, defensa de la agenda de género y defensa de las minorías que son discriminadas a lo largo y a lo ancho del mundo, la defensa sin ningún tipo de límite de nuestra soberanía en Malvinas, que vamos a poner mucho énfasis allí. Nosotros tenemos una política exterior diseñada para tener buenas relaciones con todos los países, enfocándonos en el interés argentino. Queremos cooperar con todos, amigos de todos, satélite de nadie. El interés argentino prima sobre toda otra vinculación. No entendemos a la política exterior como un campo ideológico, no es ese el objetivo de la política exterior para nosotros. Queremos buenas relaciones con Estados Unidos, con China, con todos los países con los que tenemos un vínculo histórico, comercial, etcétera. Pero en el caso, usted mencionó el caso de la guerra, usted mencionó el caso de Rusia, nuestra posición ha sido pública y clara. Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, condenamos y le pedimos a Rusia que se retire porque ha invadido un territorio de otro país. En esta altura de la historia, ningún ciudadano se deja llevar de las orejas por lo que dice un dirigente. La base electoral de Juntos por el Cambio va a tener decisiones en cada ciudadano, no es que Macri o Carrió o quien sea dice algo y toda la gente sigue esa decisión. Va a haber muy distintas opiniones en toda la base electoral de Juntos por el Cambio, más allá de lo que digan los dirigentes específicamente en lo personal. Hecho esta aclaración, yo creo que virtualmente hoy ese partido se estalló, se implosionó en 2 mitades. Una parte decidió apoyar a Milei, otra parte decidió no apoyarlo a Milei, y vamos a ver en las próximas horas cómo evoluciona. A mí me da la sensación que la candidatura de Milei se complica no por los votos que suma, sino por los votos que ha perdido, en el sentido de que venía primero, mucha gente creía que iba a ser ganador en primera vuelta, y gran parte de que no haya ganado la primera vuelta se debe a que la gente apostó a que no saltemos al vacío. Genera mucha incertidumbre una candidatura como la de Milei, con una persona que ha logrado una figuración muy enorme en muy poco tiempo, pero que al mismo tiempo no garantiza estabilidad. Se lo ve como un poco frágil, no solo en su construcción política, sino también en algunas posiciones. Le quiero recordar a la gente que quizás no lo conoce tanto, que hubo declaraciones muy, muy complicadas, por ejemplo,
acusar al Papa Francisco de ser el representante del maligno en la tierra, de tener las manos manchadas de sangre. Hubo declaraciones vinculadas con otros temas muy polémicos como tráfico de órganos. Es decir, muy complicado. Eso explica hoy la debilidad de Javier Milei y no la cuenta de aquellos que va a buscar luego de haberlos atacado mucho, porque el problema es que aquellos dirigentes que están hoy siendo buscados por Javier Milei para sumar votos fueron víctimas de sus ataques así terribles que él ha tenido en sus discursos. El más rimbombante, si usted quiere, es que a la candidata Bullrich le dijo que era una asesina montonera y que había puesto bombas en jardines de infantes. Y ahora le ofrece el Ministerio de Seguridad. Entonces, estas contradicciones tan flagrantes, más allá de lo que diga Patricia Bullrich, si lo va a apoyar o no, hacen que los votantes reflexionen muy seriamente si es la mejor opción para los argentinos. Hay que entender más de lo que dice Milei que con los apoyos que pueda lograr, cuál va a ser este resultado electoral. Pues es el embajador de Argentina en Suiza, pero además es el referente en política exterior del actual candidato presidencial en Argentina, Sergio Massa, y muy probablemente, creo yo, es mi apuesta, el próximo presidente de ese país. Embajador Martínez Padiani, mil gracias por regalarnos estos minutos aquí para los micrófonos de Mañanas Blue. Un placer haber podido conversar con usted.